a todos, bienvenidos nuevamente al canal de The Sixman, donde hoy regresamos al canal, regresa de nuevo el draft después de que el último vídeo que subí fuese reaccionando al mock draft de No Ceilings, y hoy os traigo el primero de los vídeos que vamos a ir subiendo a lo largo de estos próximos meses, hablando en este caso de los que para mí son los mayores diamantes en bruto que podemos encontrar dentro de este draft. Bueno, pues como os comentaba, nuevo vídeo del draft en el canal. La verdad que me apetece muchísimo, antes que esto, comentaros un par de cositas rápidas. Este es el primer vídeo que os voy a subir ya ahora estando de viaje, entonces para estas próximas semanas y pico que voy a estar fuera, vais a tener un vídeo cada 3 días en vez de cada 2, como ha sido de costumbre este año, porque bueno, no me he dado tiempo a grabar todos los vídeos que quería, debido a que también he tenido todas estas entregas de la universidad, pero bueno, así espero que los disfrutéis mucho. Todo esto también lo digo porque vais a ver que, por ejemplo, ahora tengo el pelo cortado, pero todavía no me he afeitado, luego en otros saldría afeitado y luego en uno que os voy a subir más tarde no tenía ni el pelo cortado. Pero bueno, cosas de poder grabar cuando me apetezca, ¿no? Y poder también, el poder subiros los vídeos. Entonces nada, espero que disfrutéis mucho, que me estaba yendo por las ramas y que, bueno, este vídeo me apetecía muchísimo subiroslo desde hace mucho tiempo. He querido esperar un poquito a que la temporada se desarrolle para poder tener más jugadores de los que poder escoger. Y sí, esto lo estoy basando en mi punto de vista, en lo que yo creo que son jugadores que pueden llegar a explotar y que sobre todo le he dado un matiz comparándolo con el año pasado. Y es que también, ¿vale?, son jugadores que yo considero que pueden tener un techo más alto de lo que a día de hoy el consenso considera. Entonces, por eso hay jugadores que vais a ver que he metido más altos, otros que están más bajos en los draft boards, pero que desde mi punto de vista pueden ser jugadores que esconden un potencial espectacular, a pesar de que puedan parecer jugadores más simplones en ciertos aspectos. Entonces, antes de eso, una breve fase de menciones honoríficas, donde os menciono 3 jugadores que se me han quedado a las puertas. Mikel Brown Jr. se me ha quedado a las puertas. Sí que creo que es un jugador que tiene un potencial descomunal, pero como desde ya al principio de las temporadas es algo como que se sabía, el hecho de que es un jugador que tiene un potencial muy potente, a pesar de que su productividad este año no esté siendo, yo creo, como él le hubiera gustado. Eso no quita que sigue siendo un jugador que va a medir por encima de los 2.03, 2.04, que tiene un frame espectacular y que al final esa combinación, ¿no?, de anotación, de talento nato, de el saber hacer y un poco el saber crear también para tus compañeros, le va a traer muchas cosas positivas para el futuro, pero al final se me ha quedado fuera. Luego, Braydon Barris, porque está haciéndolo de maravilla en Arizona y creo que ahora mismo se está postulando como un gran, jugador desde el perímetro, que puede jugar a su propio tempo, pero que es un gran penetrador y un gran finalizador alrededor del aro. Y que no se sabe todavía si va a ser un 1 o si va a ser un 2, pero bueno, creo que podría ser un jugador mucho más potente a lo mejor de lo que se está visualizando todavía desde su perfil. Y luego Das Daniels, que ahora mismo, a pesar de que no está para nada bien en los draft boards, sigue siendo un tío que tiene un potencial descomunal, porque los instintos defensivos que tiene, similares a los de su hermano Dyson, son fuera del mundo, o sea, fuera de este mundo, ¿no? Entonces creo que si te quieres seguir un poco bancando ese tema, sigue siendo un jugador con un potencial enorme, porque al final, si consigues desarrollar sus aspectos ofensivos, tienes a uno de los que va a ser, yo creo que probablemente el mejor defensor de este draft, yo creo que de perímetro, a pesar de que está súper verde, que también es algo importante y que también vais a ver que no todos los jugadores que he metido en este vídeo están verdes, pero sí que es lo que os digo de que lo he basado un poco en mi percepción y en la contextualización de cada uno. Y para que me entendáis, ¿vale?, el primer jugador que vamos a hablar en este vídeo va a ser Keaton Wagler. Sí, Keaton Wagler, ¿vale? Recordad que en estos vídeos, ahora incluido en la ficha técnica, arriba, el puesto donde a día de hoy está más o menos proyectados en los consensos, para que veáis. Y sí, empezamos el vídeo con un pick 7, ya aviso, es el pick más alto, ¿vale? No he puesto a ninguno de los del top 5 a día de hoy, yo creo que está un poco establecido, porque no quería meterles, porque me parece que, a pesar de que Caleb Wilson a lo mejor son todos esos perfiles de un diamante en bruto bestial, he querido bajar un poquito más abajo. ¿Y por qué me he quedado con Keaton Wagler? Vale, Keaton Wagler a día de hoy sé que hay mucha gente que está flipando con él, yo incluido, ¿vale? Este tío es, con perdón, pero acojonante. O sea, es buenísimo, ¿vale? No tiene sentido. Tiene para mí uno de los mejores tiros de este draft. Me creo muchísimo su tiro, muchísimo. Se le ve muy cómodo con su mecánica. Tiene un manejo de balón exquisito. Tiene una habilidad para finalizar en penetración que yo valoro mucho, porque ya sabéis que los jugadores jóvenes en la universidad se le suele atragantar bastante las finalizaciones, y él sí, vale, es un jugador alto, mide 1,98, yo de hecho creo que va a medir un poco más, cerca, creo que los 2,01 o algo así, pero
aún así, o sea, no tendría por qué estar finalizando lo bien que está finalizando, no solo en cuanto a porcentajes, sino en cuanto a lo que se ve a través de los ojos, ¿no? Y lo que refleja él un poco en cuanto a la comodidad que transmite. Entonces, es un jugador a día de hoy espectacular. Pero claro, ¿por qué le he metido? Además de que yo le considero que puede ser un diamante en bruto por el hecho de que puede llegar a ser un super jugador, es porque al final, sí, se plantaba ante una temporada donde no tenía tanto nombre. Se ha ido ganando todo el nombre y aprecio de todo el mundo. Pero, aún así, se le seguía considerando un combo guard, un jugador que, como veis, está haciendo unos números espectaculares. 33 minutos, 18,2 puntos, 5 rebotes, 4,3 asistencias, 1,7 pérdidas solo, que está muy bien. Y luego tirando unos porcentajes absurdos, con un 42% de 3. ¿Por qué os comento esto? Keaton Wagler, debido a lesiones que ha habido en Illinois y tal, ha jugado muchos partidos como base. Y está empezando a demostrarse ya con competencia importante, donde está asumiendo ya la responsabilidad por completo del equipo, donde está teniendo actuaciones legendarias en la historia de Illinois. Es que está haciéndolo además con la responsabilidad también de llegar el juego del equipo. Es verdad que está también jugando ya partidos con Boswell, pero es que aún así está llevando el peso ya del equipo, está asumiendo también la creación para sus interiores, está siendo un jugador muy seguro con el balón en las manos, que es algo que yo también valoro un montón. Entonces, si sabes finalizar bien alrededor del aro, si no pierdes balones, si eres un jugador letal con tu lanzamiento de tres, porque tiene ese rollo amago que me va a derechas, es una especie como de Gessi que va directamente hacia un step back, que es, o sea, letal, o sea, pero es que es letal. Y es, a pesar de esto, sí, es un chico que puede dejar dudas. El manejo de balón no, la capacidad atlética, el primer paso no es el más rápido del mundo, pero al final es un jugador que también puede jugar a su propio tempo. Entonces un poco como hacen Luka y Shea, a pesar de no ser los más eléctricos del mundo, sobre todo Luka, sigue sabiendo llegar a sus spots, que eso es algo que él hace muy bien. Y me parece un jugador espectacular, a mí me recuerda mucho a Devin Booker, he de decíroslo. Y eso es lo que os un poco quería comentar. Ya no solo el hecho de que este chico se pueda ya proyectar como un jugador como Devin Booker, como alguien de un perfil máximo, de un nivel máximo dentro de la liga, sino que es que además, vale, es lo que os comento, es que si encima empieza a demostrar ya que puede trasladar su juego como un jugador de casi 2 metros de altura, yo creo que os digo de 2 metros de altura, como un base puro dentro de la liga, o que puede ir transformándose como base, como ha demostrado también Devin Booker, que ya se ha consolidado como un muy buen pasador, a pesar de nunca a lo mejor ser un muy base puro, ya no es que sea un combo guard, o sea, es un jugador que puede jugar de base y es muy solvente. Creo que es espectacular. Y la proyección de este tío es increíble. Es un tío que además tiene una historia de locura. El cómo, vamos, no estar casi ni apreciado por la NCAA, recibir una oferta, irse a Illinois, partirla porque la está partiendo. La verdad que me parece increíble. Es un jugador espectacular. Si no lo habéis visto, recomiendo que le veáis. Es súper entretenido. Además, uno de los más entretenidos de todo el draft. Y yo, ya os lo digo, si tuviese que poner la mano en el fuego, yo creo que este chico va a acabar quinto en este draft al final de la temporada y va a pelearse con Caleb Wilson en el cuarto puesto. Es mi predicción. Pasamos con Morris Johnson, ¿vale? Un jugador que creo que es interesantísimo, jugador de segundo año. Solo he incluido a 2 jugadores de segundo año, pero porque creo que es que son muy interesantes y que de verdad merece la pena hablar sobre ellos, a pesar de que tengan en este caso 20 años. Y Morris Johnson es uno de ellos. El año pasado jugaba en Illinois, que acabamos de hablar de ellos, pero jugaba con Kasparas y Akuchonis. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Es un jugador completamente distinto. Lo que está... El impacto que está teniendo este año en la temporada de los Michigan Wolverines, que además es que está siendo, si no a veces el mejor jugador en pista, por delante de Adai Mara, por delante de Elliot Codigo, por delante de Jackson Lendevor, que al final es un poco la referencia del equipo. Está siendo espectacular. O sea, el impacto que tiene desde el banquillo, mucha gente le está comparando con una Isaiah Stewart, pero por eso yo le he metido en este vídeo. ¿Es solo una Isaiah Stewart o puede ser algo más dentro de la liga? Porque Isaiah Stewart, o sea, no por falta de respeto, pero es un jugadorazo y a mí me está encantando, pero Morris Johnson puede ser un jugador que alcance un mayor techo en cierto sentido, sobre todo en ataque, porque transmite una versatilidad defensiva inigualable, una agresividad desde el banquillo bestial, un aporte en los rebotes ofensivos también increíble, y que sí, que es un jugador que mide 2'06", 107 kilos, que es una ala pivot, pero que también va a poder jugar de pivot, que al final sus números no pueden ser los más llamativos del mundo, pero el impacto que tiene en pista este chaval es real. Y a ver, es verdad, el porcentaje de triples es un 37%, que está muy bien. Tampoco os dejéis llevar tanto por eso, porque se tira como, creo que medio triple por partido en las estadísticas totales, más o menos, si hacemos una ponderación. O sea, tampoco es un jugador triplista, pero para mí, este es el punto que os quería decir. Me encanta su tiro. Por cierto, me da mucha pena, pero ya sabéis que en estos vídeos pongo highlights y tal. En este, entended, no voy a poder ponerlas porque no me da tiempo a editarlas y ponerlas porque eso lleva bastantes horas. Entonces nada, comentaros que el tiro me lo creo muchísimo, podéis ir a verlo por vuestra cuenta, de verdad. Es una cosa que yo el año pasado a lo mejor
en el de Colin Murray Boys o el de Aslan Newell no confiaba, en su caso confío. O sea, tiene una mecánica que a mí, vamos, es que me la creo un montón, de verdad. Entonces, todo eso combinado con el impacto que puede tener defensivo, para mí este chico va a tener solo ese techo de super jugador intenso, suplente o inclusive un muy buen titular, o puede llegar a ser un perfil como un Aaron Gordon, que no solo se desarrolle como un muy buen defensor defensivo, sino también como un muy buen jugador ofensivo a sus niveles. Pero me refiero que Aaron Gordon se ha desarrollado de un matador a un tío extremadamente completo en todos los sentidos, de ahí que sea uno de mis jugadores favoritos de la liga, y creo que Morris Johnson podría apuntar a algo similar a eso, y si hace algo similar a eso, este tío es la ganga del draft. Es que es la ganga del draft, literalmente. Y ahora mismo está proyectado en el 20, pero yo, si tuviese que empezar a hacer mis apuestas tempranas, yo creo que este chaval va a acabar saliendo por delante de su propio compañero Jackson Endeavor, por el tema de la edad y por el tema de su proyección y su impacto y su capacidad de abarcar tanto en pista. Continuamos con Flory Bidunga, el otro jugador sophomore de este vídeo. Sí, aquí bajamos al único jugador que os traigo de todo el vídeo, que ahora mismo está proyectado para estar en la segunda ronda. Ya os aviso, yo creo que Flory, ahora mismo, si yo hiciese un mi Big Board actualizado, yo ya le metería en la primera ronda. ¿Y por qué? Ya sabéis que yo era un poco reticente con él de cara al inicio de temporada, porque el año pasado fue su año de freshman en la NCAA, a mí no me terminó de convencer, de hecho me decepcionó bastante, y este año está siendo muy bueno, pero muy bueno por muchas cosas, y es por lo que yo he querido traerle aquí, ¿vale? Yo esto me lo tomo muy serio, o sea, yo tardo bastante en decidirme los jugadores para estos vídeos, sobre todo los del draft, porque de verdad es que es una cosa que me importa, y creo que Flory Bidunga tiene varios matices como jugador que ha mejorado mucho, que todavía de momento la gente todavía no se está centrando en ellos lo suficiente, y creo que va a empezar a marcar la diferencia en la segunda parte de la temporada. ¿Por qué lo digo? Los números brutos en sí son espectaculares, o sea, estamos hablando de un pivot de 2.08, que no llega ni al 2.010, que promedia 2,7 tapones, 14,2 puntos y 9,2 rebotes, con 1,7 asistencias, que ahora hablaremos de ese tema, y luego un 66% en tiros de campo y un 69% en tiros libres, que está bastante bien, porque la mecánica, aunque no sea la mejor del mundo, es un tío que por lo menos mete sus tiros libres, que eso es importante, y al final va 3 veces a la línea por partido, pues coño, meter 2 de 3 está muy bien. Pasando a él como jugador. Flory, a ver, es un pivot clásico en el sentido de la palabra, de que es un jugador que te pone presión sobre el aro, está en el tanker spot, machaca el aro cuando puede, le va genial ese juego de alley-oop, de pick and roll, pero ¿por qué digo que me gustan ciertas cosas que tiene, que ha mejorado este año y que para mí le matizan mucho como jugador y le hacen mucho más atractivo para la liga? Al final un pivot no tirador a día de hoy tiene que tener cosas muy interesantes. Movilidad. Es uno de los pivots más móviles que he visto en este draft sin ningún tipo de duda, a lo mejor el más móvil, iba a decir, inclusive de los últimos 2-3 drafts. La movilidad, combinada con la capacidad atlética salvaje que despliega para defender la pintura, el instinto taponador que tiene, el saber llegar a las ayudas, el no precipitarse al poner la hora de los tapones, que eso es algo también que yo valoro mucho, el saber hacer buenos timings, eso es algo muy interesante, pero claro, todo esto, ¿vale? Que es una defensa y un ataque muy interesantes de un jugador joven de la NCAA que se pueda proyectar para la liga. El matiz principal, para mí, el que me está haciendo muy interesante, es el juego que está desarrollando de toma de decisiones desde la bombilla. Para mí eso está siendo interesantísimo, porque es un jugador que pone buenos bloqueos, a diferencia de otros pivots en la NBA que no saben poner bloqueos, pone buenos bloqueos, sabe leer muy bien la continuación de esos bloqueos. Por cierto, no he comentado esto de Morris Johnson. Morris Johnson tiene un juego de pies en el interior, que es una cosa que no he comentado y que es muy interesante de ver, que, vamos, me deslumbra. Pero, volviendo a Flory, es que Flory tiene una cosa también interesantísima, que es esa capacidad de tomar decisiones tras las continuaciones de pick and roll. Cuando le llega el balón en la bombilla, me recuerda mucho a ese Dereck Lively que vimos en la primera temporada de Dallas, donde durante los playoffs se le ponía muchísimas veces en situaciones de aprieto, donde le llegaban situaciones en continuación, y él, desde la bombilla, mirando, eso sí, para la canasta, sabía decidir muy bien si votar y finalizar, si votar y pasar a una esquina, si votar y buscar el posteo. Pero, por lo general, era un jugador que para la juventud que tenía decidía muy bien. Bueno, pues Flory este año ha tomado una mejora espectacular en ese aspecto. Le noto muchísimo más cómodo pasando la pelota, muchísimo más cómodo también leyendo bien las situaciones, y es que decide bien, que es interesantísimo. Entonces, todo eso, de esa capacidad atlética bruta y salvaje de taponar, matar, hacer todas bien esas cosas, si lo sumas a una buena concepción técnica del baloncesto, es que me parece un jugadorazo. Continuamos con... sí, os tengo que confesar una cosa, creo que Darius Akaf está empezando a ser mi jugador favorito de este draft.
Está empezando a ser mi jugador favorito de este draft. Creo que está empezando a superar a Caleb Wilson y le he metido aquí. Y ya no me voy a hablar de su juego porque es, o sea, un insulto al baloncesto. Es decir, 22,2 puntos, 6,2 asistencias, 44% de tiros de 3. O sea, este tío juega desnudo, ¿vale? Pero, ¿por qué le he metido aquí? Vale, le he metido aquí porque para mí es a día de hoy el mejor de los bases. Me gusta más que LaVaron Philon, me gusta más que Michael Brown Jr., me gusta más que Kingston Flemings. Por ende, para mí es el mejor base de este draft y por ende es por lo que le he metido en este vídeo. Por eso os he dicho que también he contextualizado algunas cosas en relación a lo que es a día de hoy el consenso general. Porque Darius Akaf a día de hoy está proyectado el noveno, Kingston Flemings el quinto, Michael Brown Jr. el séptimo, LaVaron Philon el décimo, es decir, pisándole los talones. Inclusive en el vídeo que subí hace un par de días del mock draft de New Ceilings, le ponían el 15º en el mockeado en ese draft para los Heat. Para mí es el mejor. El potencial que tiene este tío es espectacular. Y ya lo que os digo, no solo comentar su juego porque ya lo hemos comentado muchísimas veces, pero es que por ejemplo, el otro día leí una cosa que es verdad. Tiene una facilidad para llegar a sus spots como hace Kyrie. No es que bote como Kyrie la pelota, ni mucho menos, pero ese juego que tiene Kyrie tan metódico de saber llegar a su spot de la media distancia, el meter los tiros. Otra cosa que me encanta de Darius Akaf, el no tener malos días todos los días. Ser el puto amo. Y es que además he leído o he escuchado una entrevista que le hicieron hace un par de días también, donde él comentaba que es que él de pequeño, su padre, le motivaba mucho a que jugase por encima de sus posibilidades. Entonces él ha comentado que lleva, desde que tiene como 5 o 6 años, jugando contra gente siempre 3 o 4 años mayores que él, pero toda su vida. O sea, que toda su vida, cuando tenía 13 años, él jugaba en ligas de gente de 16 y 17 años, porque así sentía mucho más, no solo la competitividad de gente más adulta, sino también el hecho de tener que asumir siempre enfrentamientos, tanto defensivos como ofensivos, de gente muy superior físicamente a él. Entonces, por eso, a pesar de que se diga que es bajito, es que lo lleva de puta madre, porque es que de verdad se le nota que el contacto físico no lo rehuye, sabe utilizar muy bien el cuerpo en todos los sentidos, sabe utilizar su velocidad, o sea, es espectacular. Pero ¿por qué también le he metido? Que al final es lo importante. Es porque, vamos a ver, o sea, este tío yo creo, si pongamos que los del top 3, porque es el ejemplo que os quería quedar para ejemplificarla a él, sean como un Anthony Davis en el draft del 2012, ¿vale? Pongamos Anthony Davis, los tres, me da igual. Es como si los tres fueran lo que significaba Anthony Davis en su momento. Es que Darius Akaf puede acabar siendo Damian Lillard, que es un poco lo que os quería explicar. Es que a lo mejor no hace la carrera que hizo Anthony Davis, pero es que la carrera de Damian Lillard está literalmente pisándole los talones a la de Anthony Davis. Y yo creo que los Baileys están, obviamente, o sea, no pueden celebrar lo suficiente el hecho de haber escogido en ese draft a Damian Lillard, a pesar de que no pudieron escoger a Anthony Davis. Pues yo, a día de hoy, me siento con el equipo que escoja a Darius Akaf así. Es decir, a lo mejor no coges a uno de los del top 3, que acaban siendo uno de los 3 mejores jugadores de la liga durante 10 años. Pero es que a lo mejor coges a un tío que acaba siendo de los 10 mejores jugadores de la liga durante 10 años. Entonces, sigue siendo espectacular. Entonces, yo creo que este tío va a ser increíble. De nuevo, una de mis apuestas claras de este draft. Continuamos con Nate Ahmed, otro jugador que sin ningún tipo de duda tenía que estar en este vídeo. Si estamos hablando de potencial y diamantes en bruto, hay que hablar de este tío. Sigue estando verde en ciertos aspectos, sigue teniendo que mejorar también en otros aspectos, pero está jugando mucho mejor. Empezó la temporada bastante mal, ya sabéis que yo le penalicé bastante, a mí no me estaba convenciendo nada, a pesar de los números que estaban siendo buenos, y yo creo que le bajé hasta el 20º algo en mi Big Board, porque de verdad es que no me estaba convenciendo. Ha estado jugando mucho mejor estas últimas semanas, ya está rondando el pick como 14 en los Big Boards, y me parece comprensible, es decir, está teniendo un impacto mucho más real, que al final yo creo que es lo que había que pedirle, porque sí, el talento se nota, es decir, un tío que mete en 30 minutos 18 puntos por partido en Tennessee, con 6,5 rebotes, 2,5 asistencias, tirando un 42% de tiros de campo y un 32% de 3, que es verdad que no es lo mejor, pero por lo menos tira un 80% de tiros libres, yendo casi 8 veces a la línea de tiros libres por partido, que eso es algo muy interesante de su juego. Claro, se juntan cosas muy interesantes, también me deja algunas cosas de dudar, ¿no? Como el hecho de que mide 2.06 pero no le veo para nada siendo una pivot, un poco un caso similar al de East Bailey el año pasado. Lo que pasa es que East Bailey era un jugador mucho más móvil, por lo que podía trasladarse a la posición de escolta, que es donde ha jugado mucho este año en Utah, y a mí me ha gustado mucho. Y sin embargo, a Nate le sigo sin ver todavía como un 4 claro. Sí, podría ser un 4 al lado de Embiid, por todo lo que abarca en la pintura, pero por lo general creo que se le aplicaría mejor la posición del 3. Y le sigo viendo un poco frágil para defender 4, pero lento a lo mejor para defender 3. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que ahora por lo menos está demostrando mucho más ese gen competitivo, está siendo más eficiente, se está cohesionando más, por así decirlo, en el conjunto de Illinois, y al final
todo eso le está empezando a convencer, o está empezando a convencer más como su perfil de proyecto. Aún así, a mí me parece un jugador con un talento espectacular y creo que en eso coincido, pero lo que os comento, a mí me sigue dejando dudas en algunos aspectos. Creo que puede ser un tío que a muchos equipos le llame mucho la atención y no me extrañaría para nada que acabe entrando en el top 10 del draft, porque al final un tío que mide, yo creo que mide más de 2.06, yo creo que va a medir como 2.08, 2.09, o sea, es una puta locura que un tío de esa altura pueda hacer lo que hace. Lo hemos visto ya con jugadores con Wemby, por ende no nos sorprendemos tanto, pero aún así sigue siendo un jugador con una capacidad de shotmaking muy interesante, pero que lo que os comento, tiene que mejorar muchas cosas. También es verdad que tiene que ganar músculo, que eso también va a ser interesante para él, pero bueno, de cara a su futuro en NBA creo que es muy prometedor y yo creo que en el draft va a subir, porque al final, si algún equipo se enamora de él, la acabará cogiendo más pronto que tarde, que al final es lo que vimos, por ejemplo, con un jugador como Hansen Young en este año del draft. Un jugador con un potencial enorme, que a lo mejor estaba muy verde, pero que, bueno, los Blazers le cogieron muy prontito. Pues a lo mejor con él pasa un poco lo mismo. Pasamos a Mary Allen, otro de los jugadores más verdes de este draft, pero con un potencial descomunal. Este tío, yo todavía no me había puesto a verle en serio. Me he puesto estos últimos 2 días a verle bien. Y es una puta animal, o sea, es un animal, es una barbaridad de jugador. Claro, está muy verde, ¿vale? Está muy verde en muchos sentidos. ¿Por qué lo digo? Está siendo un jugador muy importante en Alabama para ser freshman. Está promediando 29 minutos, 12 puntos, 7,6 rebotes, 3,4 asistencias, 2 stocks por partido, que ahora hablaremos de eso. Y luego un 37% de tiros de 3. A ver, a Mary Allen es un jugador interesantísimo. Le he puesto como alero a la pivot, a día de hoy está proyectado como segunda mitad de la primera ronda. Es un jugador que yo entiendo que haya muchos equipos que estén muy interesados en él como un proyecto de 3-4 defensivo 3&D, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final a Mary Allen tiene una cosa muy interesante, y es que ahora mismo está haciendo de point forward en Alabama. Sí, es verdad, con un usage muy importante. Por eso de ahí os digo que a lo mejor las estadísticas están siendo muy buenas. También hay que ser un poco reticentes en ese sentido, porque no va a tener tanto la pelota como lo está teniendo en Alabama. Un poco se aplica lo mismo a un Joshua Jefferson de la vida, ¿no? Más de un perfil más veterano en Iowa State. Y es que lo está haciendo muy bien, ¿vale? Lo está haciendo muy bien en ese perfil. Le está quitando también un poco de peso de encima a LaVaron Philon, que tiene que asumir muchísima responsabilidad noche tras noche. Pero claro, el que tenga mucho usage no significa que no sea un jugador que lo pueda llegar a tener en un futuro y que no pueda ser un jugador que sea beneficioso sin balón. ¿Por qué lo digo? Es un chaval que está demostrando un gran movimiento sin balón, que bueno, no lo he dicho, pero Keaton Wagner es otro tío que además sin balón tiene un movimiento espectacular, que eso es algo que también me parece increíble de él. Pero hablando de Mary Allen, es un chico que también está demostrando un gran movimiento sin balón, a pesar de que con balón de verdad que lo hace muy bien y que tiene grandes movimientos y que joder, que se mueve muy bien, la verdad, para su altura. Mucho mejor que Nate Amen, por ejemplo. Pero claro, ¿qué cosas tiene malas? Es un chico muy verde, en ciertos sentidos. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones muchas veces no es buena. En defensa, que ahora quiero hablar de ello, es un tío que tiene unos intangibles espectaculares, juntados con sus atributos físicos y con su capacidad atlética, pues es brutal, pero es un poco como Carter Bryant el año pasado. Es decir, eso sí, es muy prometedor, pero al mismo tiempo todavía tiene muchas carencias en cuanto a su legibilidad del saber leer bien las defensas, saber interpretar bien las situaciones, y muchas veces, bueno, depende más de esos atributos físicos que de lo que realmente él comprende en pista. Claro, Carter Bryant el año pasado era como, o sea, el llevar esto, pero al nivel más extenso posible. Es decir, a Mary Allen se va a proyectar como un buen defensor dentro de la NBA. Yo creo que uno muy competente, no va a ser Carter Bryant, pero sí que es un tío muy interesante en ese aspecto. Pero es lo que os digo, tiene que mejorar en muchos sentidos. Sí que el tiro me encanta, o sea, me encanta el lanzamiento de 3, me encanta la mecánica. Creo que es un tío que, además de que el tiro es rápido, creo que se le ve cómodo con él y que va a poder seguir mejorándolo. Y al final es que, lo veis ahí, a pesar de que el tiro libre no sea lo mejor del mundo, de verdad, si os veis las tapes, es que no sé cómo decirlo en español, si os veis los vídeos, de verdad que os va a convencer, yo creo mucho. Es un jugador muy interesante, por si no lo habéis visto, echadle un ojito, y que creo que va a empezar a echarse muchas novias cuando queden 1 o 2 meses de gas de draft, y creo que va a marcarle también mucho el cómo lo haga en este March Madness. Vamos a pasar a hablar de Karim López, un jugador también un poco de un perfil, ¿no?, similar a lo que acabamos de comentar ya, de ese tipo de jugadores de alas o ala pivots. En su caso yo creo que él va a ser más un 4 que un 3, por eso ahora os lo comentaré. Y que bueno, creo que está haciendo una temporada ascendente, que al final es lo interesante en su caso. Para empezar, veis ahí que le he puesto 91 kilos con asterisco, es porque no ahora mismo está estimada su peso, pero yo creo que pesa unos 90 kilos. Al final hemos visto como a Mary Allen o Nate Amen pesan 86 y 82 respectivamente. Yo creo que él se puede proyectar más hacia como unos 91 aproximadamente, porque sí que le veo un jugador con mayor músculo y mayor físico. A ver, tiene cosas buenas. Se ha estado curtiendo en una liga competitiva como la NBL, que eso es muy interesante.
ha empezado la temporada bastante flojito en ciertos sentidos, tirando a veces un buen porcentaje, pero sin convencer del todo. A mí el lanzamiento a veces me sigue sin convencer del todo, pero porque es una mecánica a veces muy lenta y que le cuesta a sí mismo, yo creo que a veces lanzarla o animarse a tirársela. Y creo que aún así eso lo van a poder modificar cuando llegue a la liga, pero no, a lo mejor le visualizo más como un lanzador de esquina o como un lanzador más de catch and shoot que como un creador individual, que eso es algo que le puede restar un poco de cara a su draft stock. Aún así, sigue teniendo cosas muy interesantes. Su capacidad atlética, su implacabilidad para a veces penetrar cuando se aprovecha de su físico, una palabra más rara, pero se aplica, cuadraba bastante bien, y creo que es un jugador que tiene que... Lo he dicho muchas veces, es que a veces me parece que es demasiado pasivo y tiene que seguir confiando en él. Aún así, lo está haciendo mejor, lo que os comento en esta segunda parte de la temporada. Está siendo más agresivo, está confiando más en él y por ende se está trasladando no solo en mejores estadísticas, sino en mejores actuaciones globales, que la NBA, ya comenté en el último vídeo, no es tan fácil poner buenas estadísticas y de verdad que el chaval lo está haciendo bien. Aún así, los números siguen siendo buenos, es decir, 26 minutos, casi 12 puntos, 6,1 rebotes, 1,1 asistencias, 2,2 stocks por partido y un 32% en tiros de campo. O sea, tiros de 3. A ver, lo que os digo, aún así, yo le visualizo más como un 4 que como un 3 en su caso, no porque no sea móvil, sino porque con la envergadura que tiene y con que yo sí que le veo un jugador que va a poder ganar más músculo y más físico cuando llega a la liga, al final es un chaval que mide 2.03, yo creo que va a medir más, yo creo que Karim López va a ser un jugador que cuando llega a la liga va a ser un 6'8", 6'7", 6'8", y yo creo que eso le va a acabar convirtiendo más en un 4 que en un 3, porque tampoco le veo súper móvil, a lo mejor más como una Mary Allen, que sí que le puedo ver más como un 3. Pero bueno, aún así un jugador muy prometedor en ese cierto sentido, y que seguro que los mexicanos, pues bueno, tenéis que estar muy ilusionados con él, porque a lo mejor esta temporada ya no va a ser nunca ese pick 5 que se proyectó al principio, pero sigue siendo un jugador que va a estar 100% en primera ronda, y que yo creo que algún equipo que rollo, yo qué sé, unos Wizards que imaginaos que tengan el pick 3, pues si tienen un pick 16, un pick 15 y está dispuesto, o sea, está disponible Karim López y a lo mejor han cogido, pongamos con el pick 1 a Darren Peterson, pues refuerzan esa posición del 4 a lo mejor con un jugador más project como él, pero que a la larga puede ser espectacular. Y ya vamos a pasar con los últimos 3, que en los últimos 3 me he dejado a lo mejor jugadores que ya habíamos hablado un poquito más de ellos, por eso he querido meter antes a jugadores que no han tenido tanto protagonismo de momento en el canal, pero sí que he tenido que meter a Kristaps en este vídeo. Yo creo que si hay alguien que represente del todo este nombre o este título del vídeo, es Kristaps. De verdad, me gusta mucho, está jugando muy bien en Houston. También está teniendo actuaciones muy buenas estas últimas semanas. Lo que pasa es que como hay también peña en este draft que estas últimas semanas ha metido, pues Keaton Wagner 46, Darius Akaz 50, LaVaron Philon 40, Eje Davansa tenía como 2 partidos de 43, Darren Peterson también se está saliendo. Es que al final es complicado que aunque él juegue bien, su nombre salga porque, joder, es que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces, eso en cierto sentido creo que le está viniendo un poco mal. Aún así yo creo que el hecho de que el nivel interior en este draft sea un poco bajo, creo que le va a beneficiar bastante a ser drafteado arriba. Pero es que a mí este tío me parece que tiene me parece que tiene un potencial fuera de lo normal. Es que fuera de lo normal, de verdad. Es que es un tío que se está aplicando como un muy buen reboteador, está ayudando muy bien en defensa, está sabiendo, joder, que sí, que está jugando al lado de Jojo Tagler, que es uno de los mejores defensores de la NCAA. Me da igual, es que está teniendo también un impacto real en defensa y está sabiendo en un equipo tan competitivo como Houston, desde el minuto 1, saber aportar. Porque sí, lo que está haciendo Kingston Fleming desde el exterior es también fuera de lo normal. Pero hacer a veces eso en la NCAA como un guard no es que tenga menos mérito, pero en un equipo como Houston, al haber tan poco talento en el exterior, en Kingston Fleming está cayendo mucha más responsabilidad que lo que está recayendo en Kristaps. Y sin embargo, Kristaps, a pesar de tener más competencia en el interior, también está sabiendo ser muy productivo y muy importante. Y al final lo que os digo, los números, a pesar de no ser tan, yo que sé, deslumbrantes como los de otros, a mí el impacto que puede tener este chico a la larga, si ya está demostrando que se va a poder proyectar como un tío que se puede aplicar en defensa, si se suma a que va a poder ser un buen tirador, que va a poder desplegar su juego ofensivo, es que si al final acabas cogiendo un jugador que a lo mejor no es que sea two-way, pero joder, un tío que sea un buen defensor, que pueda jugarte de 4, que pueda jugarte de 5 y que a la larga, dentro de la NBA, se pueda llegar a convertirse en un jugador que te haga un 18 puntos por partido y 9 rebotes, yo que sé, como el mejor Porzingis, por así, cuando estaba más atlético y tal, es que eso es espectacular. O sea, me parece increíble y creo que es un chico que no debería caer por debajo del pick 20, me parecería un error y yo creo que, vamos, os lo digo, este chaval lo que va a pasar es los Boston Celtics van a subir al pick 16 del draft, van a cogerle y va a convertirse luego en el puto amo, porque seguro que lo hace. Entonces nada, a mí me gusta mucho, creo que tiene todavía un potencial que descubrir
y que ha estado jugando muy bien últimamente, que creo que también es algo que le va a respaldar de cara a estos próximos meses, aunque es verdad que el March Madness creo que va a marcar bastante su draft stock. Y vamos a terminar con los dos últimos. En primer lugar, Tounde Yesofu, otro jugador que también es que define muy bien este vídeo. Al final Tounde es puro potencial a día de hoy, ha ido cayendo y cayendo en los draft stocks, a día de hoy está proyectado en el pick 25. A mí me da pena porque a mí me sigue gustando mucho y yo creo que hay que seguir confiando. Yo soy una persona que por lo general suele confiar bastante en los atletas innatos, mejor dicho, de los drafts, en los jugadores que, bueno, son espectaculares en ese sentido. Es verdad que lo que le está pasando a Tounde Yesofu este año es un poco lo que yo me temía y lo que le está restando bastante, y es que se está empezando a visualizar a lo mejor como un jugador demasiado unidimensional, demasiado camtomasiano, ¿no? Que al final es un poco lo que le puede perjudicar, porque si es un chico que sí está siendo muy productivo en cuanto a estadísticas, 18 puntos, 5,6 rebotes, 2,1 robos, y el porcentaje tampoco son horribles, es 32% de 3, pero al final sigue sin ser un tiro que se vea claro que pueda llegar a ser eficiente dentro de la NBA, y lo que os digo, sobre todo ese problema de ser tan unidimensional, el a veces tener demasiados problemas de visión túnel, ¿no? Y el solo querer ir para adelante, al mismo tiempo que está teniendo muchos problemas de finalizar alrededor del aro, que creo que está siendo algo que también está llamando bastante la atención, pero bueno, yo aún así quiero confiar y darle un voto de confianza, porque al final es un tío que me parece un animal desatado y que a veces va sobreacelerado, pero creo que si va a un equipo donde le enseñen a estar un poco más pausado, a saber comprender mejor sus cualidades, al también saber un poco abrir su visión de juego y el confiar un poco más en los demás, creo que todo eso le puede transformar en un prospecto increíble. Pero claro, a lo mejor esta temporada no consigue llegar a ese nivel. Yo ya a lo mejor podría ser una buena opción para el quedarse otro año dentro de la NCAA, tratar de que el año que viene convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga y al final como sophomore tratar de ser un pick top 10. Podría ser una opción real para él, pero bueno, no sé si lo hará, pero joder, yo confío mucho en él y que me parece muy interesante. Y vamos a terminar con el último, que es Jaden Quintans. A ver, Jaden Quintans le tenía que meter en este vídeo porque también es otro de esos jugadores que representa a la perfección el título. Diamante bruto, está claro, o sea, un chaval que el año pasado hizo una temporada increíble. Yo no me había enterado que este tío el año pasado estaba jugando en la NCAA y me enteré este año cuando empecé a seguirle para este draft. Pues bueno, el año pasado lo que hizo, cuando me he puesto ahora las pilas y me puse a verle, la verdad que fue muy espectacular. Este año tenía mucha ilusión de verle y no le pude ver al principio como todos. Luego volvió, hizo un gran partido que me ilusionó bastante, pero como a todos de nuevo, nos ha jodido bastante, yo creo, que el hecho de que no esté volviendo a jugar y que siga con problemas de lesiones. Entonces, claro, a ver, es verdad que es un jugador que ha tenido una lesión difícil. Yo no sé si va a entrar al draft, yo entiendo que sí, porque aún así va a haber equipos que le van a coger en la lotería y que al final a eso le va a valer lo suficiente como para poder entrar al draft. Vale, es que estaba pasando una ambulancia. Pues lo que os comentaba, que me da pena porque al final creo que era un chico que tenía una gran oportunidad este año para poder demostrar su valía y para poder, en una franquicia, es que a veces me equivoco, en una organización universitaria como Kentucky, joder, poder demostrar su valía como jugador de baloncesto en un entorno muy competitivo siempre, donde yo creo que además le iba a favorecer un poco esa cultura que hay dentro del equipo. Y lo que os digo, pues una pena, la verdad, todos estos problemas de lesiones que está teniendo. Ojalá verle en pista más a menudo y poder verle por lo menos este último mes que queda de temporada. Y que, coño, que le deseo lo mejor, porque de verdad que como un chico que se proyecte como protector de aro, como él se proyecta, con esa capacidad atlética, con esa... Yo qué sé, es que además es un chico que también me gusta mucho las finalizaciones que tiene alrededor del aro. Por ejemplo, la Flori a veces, si no es en tema de alley-oop, hay bastantes carencias. Sin embargo, él demuestra que en los reversos, en los ganchos, tiene una ramillete de posibilidades que obviamente no están pulidas, ni mucho menos, pero que demuestra que hay un instinto ofensivo mucho mayor que a lo mejor lo que os hemos comentado ya de otros interiores. Y que, joder, que eso complementado al... Yo qué sé, es que la proyección defensiva es espectacular. O sea, es un tío con una movilidad increíble, con unos brazos larguísimos y que al final que tiene unos instintos, vamos, es que son espectaculares. Entonces, si se puede proyectar como una especie de Bama de Bayo en defensa, pero como un jugador en ataque, que a pesar de no tener un tiro exterior, por lo menos pueda ser muy contundente en la pintura, al final, pues bueno, es un prospecto muy, muy interesante, pero que, lo que os digo, da mucha pena que no esté jugando y que al final, si escogido alto en el draft, va a ser más basado en lo que se piense de él que en lo que realmente ha demostrado. Entonces, nada. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo, espero que hayáis disfrutado. Primer vídeo que vamos a tener de estos, preparados porque van a venir bastantes estos próximos 2 meses. Va a venir también ahora el March Madness, que también habrá vídeos del draft antes de ello. Y nada, un abrazo muy muy fuerte, espero que le estéis dando apoyo al canal en estos vídeos que estoy subiendo que voy a estar subiendo mientras que estoy de vacaciones. Y nada, un abrazo muy muy fuerte. Chao.